Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en las instalaciones de Tutoría Psicofiscal SC y esta tarde traemos para ustedes un tema relacionado con la muerte, el testamento y bienes patrimoniales en materia general. Están con nosotros esta tarde la maestra en psicoterapia humanista Flor de Lis Román García y la licenciada en Derecho Celeste Belén Ortiz Núñez. Ambas son colaboradoras de esta empresa y esta tarde van a disertar de alguna manera rápida, general, sobre estos aspectos que yo les acabo de mencionar. Es un tema un tanto controvertido, puesto que la gente le resulta un poco difícil hablar de estos temas, pero hoy vamos a tratar de hacerlos un poquito más fáciles y amenos para ustedes, para que ojalá que les sean de utilidad sobre todo y que los podamos manejar con frecuencia de alguna manera para que en sus vidas personales les sea de ayuda. Una de las preguntas importantes que nos han hecho en algunos momentos aquí en la empresa, algunos de los clientes que nosotros tenemos, es ¿qué pasa con el tema de la muerte? ¿Cómo lo tomamos? ¿Y por qué suele ser la palabra un tanto difícil de considerar? Y esa es una primera pregunta que le haremos aquí a nuestras dos profesionistas para ver ambas vertientes, cómo se maneja este concepto. Maestra Flor de Lis, muy buenas tardes. Eh, ¿Qué piensa usted de este concepto de la muerte en un aspecto muy general? Bueno, hablar de la muerte se considera un tema tabú, como bien ya lo mencionabas, ¿no? Finalmente, hablar un tema prohibido, un tema al que nunca imaginamos que vamos a llegar, aunque sabemos que es parte de la vida. Y hablar de la muerte es un área que le permite más a la tanatología, desde la preparación, desde los familiares, hacia la misma persona, si es que hablamos de un paciente crónico degenerativo o que ya tiene una situación con una sentencia de muerte como muy estricta. Ok. En materia de derecho, el tema de la muerte, ¿cómo es tomado, cómo es considerado hoy en día en estos, pues en este país que es México principalmente? Buenas tardes, primero. En mi opinión personal, siento que la muerte sigue siendo un tabú, yo creo que en todos lados, porque, digo, al pensar de la muerte, yo siento que las personas piensan que se atrae eh, esa posibilidad de morirse muy pronto, ¿no? Entonces, como que tratan de esquivar el tema y por ende muchísima gente no establece o no hace un testamento, que es una última voluntad previo a su muerte, ¿no? Este, entonces, sí es considerado muy, muy tabú por eso mismo, porque sienten que hacen el testamento y al siguiente día ya como que sienten que van a fallecer, pero no debería ser así, no es un signo de atraer, sino más bien de dejar preparado algo que está próximo a venir, que es pues una muerte. En materia psicológica, ¿cómo podríamos nosotros llegar a la gente y hacerles ver que la muerte es algo meramente natural, que es algo que debemos considerar para nuestra vida en los siguientes días, porque no sabemos efectivamente cuándo nos va a llegar este concepto, pero en materia de psicología, ¿cómo podríamos nosotros acercarnos a las personas y decirles o hablarles de este tema y que lo tomen de una manera normal, puesto que seguro va a pasar? Sí, fíjate que ese tipo de contextos es algo del que todos deberíamos ocuparnos, no preocuparnos. Y entonces la terapia ofrece un camino donde no se habla solamente acerca de la muerte, sino a veces la muerte la resignificamos como varias pérdidas que podrían ser trabajadas como duelos, perder un trabajo, perder una ilusión, tenías una meta y tienes que cambiar de meta y entonces tienes que cambiar el camino, o bien ya estipulado hacia nuestro ciclo evolutivo, pues nacemos, crecemos y rápidamente nos reproducimos y viene el deceso. Pero nos encanta pensar en la parte como bonita, en la parte positiva, y entonces le dejamos a la muerte como la parte negativa, ¿no? Depende desde dónde tengamos nuestras creencias o nuestro enfoque espiritual, podemos pensar que la muerte es un momento de transición donde nosotros podemos llegar a hacer saldos de nuestra vida, cómo la hemos vivido, cómo ha sido nuestra trayectoria, y entonces la muerte puede ser, decía, no decía un testamento, pero también un testamento que podamos hacer por escrito desde el sentido logoterapéutico, que es donde podríamos empezar a abordar estos temas.
¿Por qué desde la logoterapia? Porque va hacia el sentido existencial, ¿no? Estos vacíos que de pronto llegan a nuestra vida de que, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi meta en esta vida? Esos momentos existenciales nos permiten sentir pues cierto sufrimiento, nos encamina hacia también sentir que morimos poco a poco en esas crisis existenciales y entonces de alguna forma también morimos. Y cuando nos levantamos desde la logoterapia, encontrarle un sentido a nuestra existencia, el para qué estoy posicionado en esta vida, puedo también posicionarme en cómo quiero vivir para saber cómo quiero morir. Muy bien. Un tema parcialmente controvertido, pienso yo, porque no es fácil de considerar. En materia legal, ¿cómo pueden las personas en general, cualquier persona, tratar de prever todo este tipo de aspectos en materia de muerte? Bueno, como mencionaba antes, digo, nadie está pensando en morir mañana, ¿verdad? Entonces, digo, si uno goza de una buena vida y una buena salud, piensa que va a morir no a los 60, sino hasta los 80, 90, que es lo que todos queremos, alargar la vida, ¿no? Pero pues desafortunadamente la muerte está a la orden del día, en la vuelta de la esquina, por un accidente, por cualquier cosa. Entonces, sí, mi recomendación es que más que nada se realice un testamento, digo, porque el testamento al final de cuentas no es como para la persona que va a fallecer, sino para las personas que quedan después de que esta persona fallezca, ¿no? Entonces, dejar lo mínimo de posibles, que ese es el eslogan del testamento, dejar lo menos problemas posibles para tu familia, para tus sucesores, y más que nada, en ese momento, pues, tan desagradable que están viviendo un duelo y que piensen en un juicio o algo así, pues no es correcto, ¿no? Entonces, sí, más que nada, tener en orden, pues, esa parte del testamento para no dejar problemas futuros. Muy bien. Tanto en el ámbito legal como en el ámbito psicológico, eh, bueno, a mí aquí en el despacho, a mí como contador han llegado de pronto algunas personas y me han dicho o me han preguntado algunas cuestiones respecto de este tema que estamos tratando. Y en el aspecto psicológico y legal, podemos definir a alguna persona que se quede a cargo de velar por cubrir los intereses de la persona fallecida. Si es así, ¿cómo le podemos denominar? Porque yo presiento que hay dos figuras en las cuales lo podemos ver, que es la figura legal y la figura meramente personal desde el punto de vista psicológico. Entonces yo creo que si bien ustedes me lo dirán con mayor claridad, hay una persona que pudiera ser para efectos legales, puede ser la misma para efectos personales, o cómo la podríamos llamar desde el punto de vista legal. Pues en cuanto a en el ámbito del testamento, existe la figura del albacea, que el albacea es más que nada que vela los intereses después de la muerte, está el testamento y él vela porque se cumpla el testamento al pie de la letra. En este caso, si hay un testamento, se le llama a la figura un albacea testamentario. Si no hay un testamento y se inicia un juicio intestamentario, la figura se llama albacea intestamentario. Eso es en cuanto a la parte de tus bienes. A la parte personal hay una ley que se llama Ley de la Última Voluntad, que presenta, más que nada, tú te tienes que presentar ante un notario si es previo a una enfermedad. Te presentas ante un notario, levantas esta acta frente a dos testigos, con tus facultades al 100, porque eso sí tiene que ser ante el notario, que estés facultado totalmente, ante dos testigos y que nombres a un representante. Entonces, para que se haga más que nada que tú, no sé, estés próximo o te dieron un diagnóstico de una enfermedad terminal y tú quieres que no te vayan a intubar, por ejemplo. Se levanta por eso esta acta, para que no haya ningún tipo de intervenciones que tú no quieras y te dé una muerte digna. Para eso existe la ley de la última voluntad. Eso es en cuanto previo a que tú, o sea, prevés tu enfermedad, vaya. Cuando tú ya estás en una enfermedad terminal, que de plano estás en el hospital,
se ve que no de plan no la vas a librar, hay un formato que debe de tener hospitales privados, públicos, entidades de salud, todos deben de tener, y se tiene que llenar ese formulario en donde tú vas a dejar a cargo a un representante, igual frente a 2 testigos se tiene que hacer, y este formulario va a ser validado igual como si fuera ante notario. En el ámbito personal, maestra Flor de Lis, en el ámbito personal creo que también, al menos aquí en nuestra ciudad de Oaxaca de Juárez, donde por cierto estamos nosotros ubicados en esta empresa, eh, somos como muy tradicionalistas. Y en este tradicionalismo que nosotros tenemos muy arraigado, las familias suelen denominar o dejar a una persona o personas como encargadas de velar por la salud de las personas adultas mayores. Yéndonos un poquito al ámbito personal o de la psicología, ¿qué pasa en este aspecto? Bueno, lo que comenta la licenciada es en efecto una posibilidad que existe, pero que muy pocos conocemos. Y que lo que comentas tú ahora es el hipotético, ¿no? Que realmente nosotros fuéramos previsores y dejáramos una albacea, pues que se haga cargo del bien más importante que debería ser para nosotros nuestra vida, ¿no? Nuestra salud, nuestro cuerpo, y cuáles son nuestras últimas voluntades al respecto. Pero pues estamos en una entidad asombrosamente costumbrista, llena de una rica cultura, que más que pensar en cómo dejar nuestra última voluntad al respecto, pensamos más bien en cómo queremos que sea ya el momento del deceso, es decir, cómo quiero que sea mi sepelio, incluso qué alimentos quiero brindarle a la familia, a la comunidad que va a asistir a mi despedida, pero muy poco se piensa en el ingreso, en cómo va a llegar ese momento. Muchos decimos, ojalá me agarre dormido y yo no sienta ningún dolor y al despertar, pues ya no desperté simplemente, ¿no? Pero muy pocos tienen, depende del punto de vista, esa fortuna. Entonces, lo deseable sería que con este tipo de charlas nos diéramos la apertura, ¿no? Para conciliarnos con la muerte, ya que hacemos nuestros rituales del 2 de noviembre, por ejemplo, donde la invitamos, donde bailamos, donde comemos y cenamos en honor a ella, y que así también pudiéramos hablar con nuestros familiares. Bueno, voy al final de mis días y es que he tenido esa oportunidad, y entonces yo me imagino que a lo mejor algún familiar que yo vea como con más fortaleza, le pueda yo asignar esa tarea, ¿no? Y bien, como ya decía la licenciada, hacerlo con un acto notarial. Este testamento vital tendría que incluir, como bien decía, cuidar cómo quiero que sea pues tratado mi padecimiento, si es crónico degenerativo o hablemos de cáncer, si quiero que tenga yo un procedimiento, cómo va a ser cuidado mi dolor. Si yo quiero, si el doctor dice, bueno, es que ya no es curable, ya no es tratable por nosotros, entonces lo más recomendable es que acuda a su casa y lo pase en compañía de sus familiares y se despida, y a lo mejor esa sea mi voluntad y quiero que se haga valer, ¿no? Otros dicen, no, yo quiero que hagan hasta el último intento por mi cuerpo, ellos, no importa que me tuve, y eso también lo dejo estipulado. Y a veces cuando, bueno, las personas mayores ya llegan solas a este momento de su vida y no hay un hijo, no hay un familiar cercano, puede ser alguien ajeno, o bien decía, hay testigos que pueden estar firmando ese nombramiento. Y él va a hacer valer en ese momento médico, pues esta situación. En una figura ideal, vamos a pensarlo así, en materia legal y psicológica, estamos creo que hablando de una persona, una figura, que en el aspecto legal le denominó la licenciada albacea. Y del punto de vista psicológico o personal, pues es un familiar, que de alguna manera se le designe esa tarea. Realmente. Idealmente, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿esta persona es susceptible de que se le remuneren sus servicios, puesto que prácticamente es un trabajo, es una actividad que va a desarrollar? ¿Valdría la pena dejarlo por escrito que se le remunerará a esa persona en el aspecto legal y en el aspecto personal? En materia de derecho, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, digo, un albacea al final de cuentas, siempre la persona que hace el testamento procura que sea una persona que conozca totalmente, que sea una persona honrada, que varias cosas, hay varios factores. Entonces, sí se le tiene que atribuir un pago porque al final de cuentas es un trabajo,
pero usualmente, pues, cuando es una persona muy cercana, no acepta o no quiere ese pago, sino realmente tanto por la ayuda a esta persona, ¿no? Que va a fallecer. Pero legalmente sí debe recibir un pago después de que la persona fallece, después de leer el testamento y de todos los bienes, el albacea debe recibir entre un 2 y un 5%, si es que no se estipuló cuánto se le iba a pagar en el testamento, pero en la ley menciona eso de un 2 a un 5%. En el caso de que haya o no hubiera testamento y se inicia un juicio intestamentario, el juez va a decidir cuánto se le va a atribuir a esta persona, esta figura que es el albacea. En la figura coloquial de las personas, cómo nos relacionamos en familia, a esta persona que se le designa, ¿se le pagaría? ¿Sería correcto hacerlo? ¿Es posible hacerlo? ¿Se hace? ¿No se hace? De hecho, sí es posible hacerlo y sí es estipulado, te digo, en la figura hipotética de que pudiéramos hacer nuestro testamento vital, ¿no? Y tuviéramos esta voluntad anticipada como de por medio, ahí también cuando se hace el acta notarial se estipula, ¿no? ¿Qué porcentaje o en qué pago quiero que se le haga a esta persona? Porque pues normalmente no es un familiar, normalmente es un tercero que no corresponde al linaje o a la jerarquía familiar, precisamente para evitar algún dilema o alguna controversia. Muy bien. En el derecho sucesorio, de alguna manera, están estipulados muchos aspectos respecto de lo que nosotros estamos charlando. Y nosotros seguimos platicando sobre una hipótesis, una muerte que tal vez hasta pudiera ser anunciada o prevista, ¿no? Pero pues obviamente, y lo están ustedes diciendo, no, eso no puede ser así. Puede el día de mañana inmediatamente pasar un accidente, algún evento y simplemente dejar de existir. Estamos previendo que haya una persona que se encargue de velar por estos bienes. Pero pensemos que esa persona que se designa, pues da la casualidad que un viaje de negocios, una salida de vacaciones y 2 o 3 familiares van en el mismo vehículo y todos fallecen. ¿Qué pasa en materia legal si eso ocurriera? Una muerte general, una muerte de varios familiares y dentro de ellos la persona asignada, en teoría, para velar por los bienes de uno de ellos que también falleció. ¿Existe alguna forma de que haya alguien más que cubra ese aspecto? Porque estamos hablando de algo muy rápido. Yo designo una persona, esa persona va a cuidar. Pero ¿qué pasa si esa persona también muere? Incluso pudiera morir antes que la persona que previó su muerte. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Tenemos que dejar un segundo testamento o un documento adicional? No, usualmente se designa un albacea, puede ser un albacea y también, perdón, puede ser varios albaceas, de hecho, el pago se va a dividir entre varios, pero volviendo, puede ser uno o dos albaceas. El testamento usualmente se puede modificar las veces que tú quieras, cuando vayas adquiriendo más bien, esto se van a modificar las veces que tú necesites, pues para poder dejar tus bienes a tus sucesores, ¿no? Pero se puede cambiar de albacea, sí, se puede dejar otro albacea, o en el caso de que, no sé, falleciera, eh, se hace como una votación entre los sucesores, que son del fallecido, se hace una votación en el caso de que hubiera un testamento. Se hace una votación y designan, por mayor número, designan a un albacea en el caso de que estuviera fallecido. Lo designan y ese es el que se hace cargo, si acepta el cargo, claro. Si es un juicio intestamentario y no se llega a ningún acuerdo ni nada, el juez va a nombrar a ese albacea que tenga todas las facultades, pero sí puede haber otro albacea en caso de que hubiera esa situación. Que estamos de acuerdo en que no se puede prever tampoco. Claro. Entonces, ciertamente las disposiciones legales tendrían que abarcar un espacio para denominar a 2 o 3, 4 albaceas, los que fueran suficientes, como para tratar de cubrir la mayor parte de los aspectos posibles para la persona que tiene esta idea de prever su muerte, ¿no? Estamos hablando de un tema que en México no es muy común, que tampoco la gente quiere hablar de ello y preverlo, pero nosotros estamos haciendo una teoría sobre el hecho de sugerirle a la gente que lo prevea. De hecho, en ese sentido, desde la tanatología, al hablar de tu muerte, al hablar entre familia, pues preparamos a todos los miembros, al involucrado en este proceso, si es que así nos ha dado la oportunidad de proceso,
o a veces ya nos encontramos en el duelo directo sobre el que hay que estar abordando. Pero pues realmente la intención sería que con estos temas nosotros nos apropiemos de nuestra vida y asimismo nos apropiamos de nuestra muerte. Nos abramos ante ese tema, ¿no? Porque digo, al final de cuentas, y en todas las familias pasa, de que hasta a mí me pasó anteriormente, que mi mamá decía, oigan, pues cuando yo vaya a fallecer, y uno corre y dice, no, 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 o sea, no, no pienses en esas cosas porque sientes que al siguiente día va a amanecer ya, o sea, muerta. No debería ser así. Tampoco hay que vivir con ese aspecto de estar pensando en el momento en el que te vas a morir, porque no se trata de eso. Simplemente es estar consciente de que va a ser tarde o temprano que va a llegar ese momento, porque para todos nos va a llegar, y estar consciente de qué es lo que quiero dejar. O sea, si quiero dejar problemas, pues no hagas un testamento, ¿verdad? Pero si quieres dejar todo arreglado, pues es lo más recomendable para que esas personas ya no se preocupen, tus sucesores ya no se preocupen por absolutamente nada. Entonces, sí, la gente debería abrirse más ante ese tema, pensando en que no es una atracción hacia que se vayan a morir ya, sino más bien como prever y pues no dejar ningún problema futuro para tus sucesores, porque de verdad que se ha visto que terminan hasta peleados, pleitos, hermanos contra hermanos, y pues lo recomendable no es eso, vaya. Y perdón, ¿no? Pero en este caso también agregar, así como prevemos un testamento para todos nuestros bienes materiales, es decir, a lo mejor en cuanto empiezas a trabajar, ahora hay empresas o cuando vas a adquirir tus bienes que ya te obligan a comprar un seguro, ¿no? Un seguro que también prevea si la deuda va a pasar o no va a pasar hacia tus familiares en caso de que fallezcas. Y en este sentido también de lo que es testamento vital, pues lo podemos ir renovando incluso cada 10 años, ¿no? Como no sabemos qué nos depara la vida en 10 años, a lo mejor yo quiero prever desde ahora, pero en 10 años yo sigo aquí y mis circunstancias han cambiado o han mejorado y puedo renovar o cancelar a lo mejor ese testamento vital. Una duda que se ha planteado también aquí por parte de algunas personas cuando erróneamente, voy a decirlo así, erróneamente me consultan a mí como contador sobre, siendo su confidente. sobre temas que yo no conozco, por supuesto, porque no soy el especialista, yo soy contador. Pero llegan conmigo algunos clientes porque son clientes que tienen empresas, que tienen bienes patrimoniales, terrenos, casas, vehículos, muchas propiedades. Y conmigo llegan y me consultan, oiga, contador, ¿qué puedo hacer con todos estos bienes? Porque pues quiero prever que pueda yo fallecer en algún tiempo futuro y qué va a pasar con todos esos bienes, cómo los dejo, a quién se los dejo, de qué manera yo lo estipulo para que también esas personas que los puedan recibir no vayan a tener ellos que pagar por mí las deudas que yo tenga en el momento de la muerte. Con los bienes que yo les voy a dejar, ¿ellos van a pagar las deudas? ¿Es así? ¿O simplemente las deudas se eliminan en materia legal a la muerte de la persona? Claro que sí hay diferentes tipos de deudas, pero usualmente cuando es un monto muy grande de tu deuda y está tu testamento, usualmente esas deudas sí son cobradas con base a lo que dejaste en el testamento. Una vez liquidada la deuda y si hubiera recargos y todo, también se tiene que liquidar absolutamente todo. Si quedara un excedente de que ya se cubrió toda la deuda, pero quedó todavía, no sé, ciertos inmuebles, vehículos y todo, entonces esas propiedades, esos bienes muebles e inmuebles se van a repartir entre los sucesores, pero efectivamente las deudas después de tu muerte se pueden absorber por tus bienes, vale. Que en el derecho sucesorio eso se le llama bienes de inventario y que justamente esa es una de las actividades que la albacea tiene que realizar. De alguna manera tiene que costear y ver todas las propiedades de la persona para de ahí determinar con cuáles de esas pagará los adeudos que haya tenido la persona hasta el momento del fallecimiento y los demás o los restantes de ese inventario pues designarlos a los demás herederos, ¿no? Es una pregunta común que de pronto me hacen, ¿no? Porque finalmente ellos dicen, bueno, pues si yo me muero, pues yo quiero que las deudas también se mueran conmigo. Pero en este país, en México, pues de pronto sabemos que no es así, porque finalmente las deudas concebidas se tendrán que pagar de alguna manera, no se pueden simplemente liberar y ya.
Entonces, estamos en la idea de que se tendrían que pagar con parte de esos bienes y los restantes serían para los herederos, ¿no? Claro, y como lo mencionó, el albacea al final de cuentas, viéndolo de un punto de vista coloquial, el albacea al final es un administrador. Él va a administrar todos los bienes, va, como muy bien lo mencionó, a liquidar las deudas y pues va a repartir, vaya, como para eso se designa el albacea, para que sea un administrador de todos los bienes y él vea cómo se van repartiendo. Él vela por esos bienes muebles e inmuebles. Muy bien. En cuestión de documentos, cosas que tendría que hacer la persona, quiero pensar que nosotros una de las sugerencias que le haríamos a estas personas pues es que se acerquen con el profesional, con las personas que los pueden ayudar a discernir todas sus dudas, a aclarar muchas otras más que puedan tener tanto él como las familias cercanas, para que puedan seguir un camino correcto de todo este procedimiento. En materia legal, ¿qué les podemos nosotros recomendar a estas personas que quieran prever el tema? Claro, como lo dijo, primero acercarse a un experto, que en este caso pues son los abogados. Él lo va a asesorar y después se va a presentar ante un notario, vaya, y ahí es donde va a designar qué bienes quiere dejar, qué bienes para quién son, qué esto, qué el otro. No es necesario que exhiba, en el caso de los bienes inmuebles, que exhiba escritura, sino más bien que sea expreso, que le vaya diciendo al notario, quiero dejar, no sé, tal casa a mi hija, quiero dejar mi vehículo a mi hijo, pero sí tendrían que acercarse a un notario, porque al final de cuentas, pues es un acto notarial, ¿no? Existen varios tipos de testamento, eso sí cabe aclarar. Están los testamentos ordinarios, que son los testamentos público cerrado, público abierto, los hológrafos y los especiales también. Entonces, el punto de acercarse a un abogado y a un notario es más que nada eso, para ver qué testamento me conviene más, con base a los bienes que yo tengo, a todos los vehículos, casas, todo. Lo más recomendable es eso, que primero vayan, se asesoren con un abogado o si no directamente con un notario, no hay ningún problema. Y ahí mismo ya les designan cuál es el testamento que más le conviene y se realiza el testamento. Y como mencionaba, se puede ir modificando, entonces no tener ese miedo de que ya hice este testamento y así va a quedar, o sea, ya no, o sea, vas adquiriendo más bienes en un futuro, o sea, puedes hacer tu testamento de 18 años para adelante mientras tengas todas las facultades, mientras tengas que bienes muebles e inmuebles en el cual poner en tu testamento, lo puedes hacer y más adelante si vas adquiriendo más y más y más, lo vas a ir renovando y renovando y renovando. Entonces, no tener ese miedo de ya lo hago ahorita y al rato ya no lo puedo modificar, ¿no? Entonces, sí se puede modificar, nada más tendrías que acercarte a tu abogado o al notario público. Muy bien. Eh, Estos temas, insisto, en esta charla breve que nosotros estamos teniendo esta tarde, la finalidad que tiene es que se puedan guiar un poquito en este tipo de procesos. Pero a mí también me genera una interrogante muy grande el tema de la psicología dentro de la muerte, del concepto de la muerte. Porque yo he notado que los expertos en psicología de pronto son muy poco concurridos en muchos temas, y uno de ellos es este. Lo cierto es que nosotros como personas comunes, vamos a decirlo así, no tenemos o no conocemos todos los elementos que deberíamos seguir para sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos. Creo que estamos desperdiciando una gran oportunidad al no acercarnos al profesionista en psicología, que es aquel que nos puede guiar para estar más tranquilos en muchos sentidos. El legal, sin duda alguna, es uno de ellos, pero el psicológico considero que es uno muy, muy, muy importante, y justamente le pido su opinión a la maestra Flor de Lis para que nos diga en qué nos puede ayudar la psicología en un contexto muy amplio y de manera muy concreta en el tema que estamos tratando esta tarde. Efectivamente es un tema bastante amplio y que puede tener diferentes enfoques, pero dependiendo del enfoque que a ti te guste desde el modelo terapéutico que pudieras encontrar, el abordaje es que generalmente nosotros los seres humanos a veces nos negamos al cambio. Y ese cambio significa, en otras palabras más cordiales, una transición.
y estar en la vida es un transitar, es un viaje. Entonces, como todo viaje, hacemos nuestras maletas, preparamos qué ropa vamos a llevar, qué utensilios nos pueden servir, cuánto dinero tengo que llevar y cuántos días pienso hacer ese viaje, cómo sería mi regreso. Si pensamos la vida así como este viaje y como preparar las maletas, pues va a llegar un momento en que tengo que llegar a desempacar. Y posiblemente, pues a lo mejor en este viaje de la vida, si me toca un accidente o es abruptamente mi muerte, pues ni siquiera voy a veces a llegar a desempacar esas maletas y alguien más tendrá que hacerlo. Pero sin embargo ya he dejado organizado ahí como lo que yo consideré más prioritario para este viaje. Importando el modelo al que tú te presentes en psicoterapia, si tú llegas en una situación para tratar el tema de la muerte, se va a abordar desde lo que sería contextos de tanatología, que ayudan más coloquialmente pues a un proceso de una mejor muerte en el sentido espiritual, en el sentido existencial. Y no solamente a ti decía, sino que todos los familiares o los que sean cercanos puedan tener un momento de despedida amenamente, es decir, si alguna vez nos hemos sentado en familia y nos hemos reído a la mesa por algún cumpleaños, por algún festejo, también en este momento propiciar un espacio con ciertas técnicas que nos permitan, pues a lo mejor esta vez no vamos a reír, incluso hasta podamos soltar el llanto, porque reconocemos que una pérdida puede acercarse y puede venir a nosotros. Y no es cualquier pérdida, es la pérdida de alguien a quien amamos. Y yo considero que la tanatología es como el mejor contexto terapéutico que nos puede llevar por este mejor camino y que se hace un tránsito entre conocer que vamos a llegar a la muerte y reconocer entonces en este momento, hoy por hoy, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Para qué estoy aquí viviendo? ¿Para quién he vivido? ¿Qué es lo que he hecho con mi vida? ¿Y qué bienes he hecho? Y en ese sentido también equilibrar, empezar a equilibrar. Y entonces a lo mejor le he dedicado más tiempo al trabajo, menos tiempo a mi familia, y yo decía que lo más importante era mi familia, o a lo mejor me he dedicado por igual al trabajo, a la familia, pero me he olvidado de mí. Y a mí me gustaba bailar, a mí me gustaba salir a caminar, me gustaba realizar viajes, y en los últimos 5 años no he hecho nada para mí. Entonces, la logoterapia entonces te cuestiona el sentido de tu existencia, el para qué de tu vida y te ayuda a reconocer que la felicidad, que podemos decir que estar vivo es una felicidad, pues no es un lugar al que llegar, no es como un país al que voy a viajar, es un momento, es una pausa y por tal es efímero. Entonces tú vas a hacer tus momentos de felicidad, tú vas a hacer tus momentos de sufrimiento y la cuestión es que también seamos más conscientes de ello. Entonces, no solamente para hablar de la muerte podríamos acudir a un proceso psicoterapéutico. Sí, a mí me queda muy claro los comentarios tanto en el ámbito psicológico como de derecho de la importancia que nosotros debemos darle al tema que estamos tratando. Es un tema importante, insisto, a veces complicado de tratar porque nadie quiere hablar del término morir, pero pues finalmente es algo normal que nos va a pasar a todos, absolutamente a todos en este mundo y que tarde o temprano tendremos que vivirlo y morir, por supuesto. Esta tarde tenemos entonces platicando con nosotros a Celeste, que es licenciada en Derecho, a Flor de Lis, que es maestra en Psicología. Ambas son parte de esta empresa, parte de Tutoría Psicofiscal SC. Su servidor, José Manuel Guzmán Cruz, contador público y titular de esta empresa, cuya idea es ayudar a la gente en todos los sentidos. Nosotros prestamos servicios contables, fiscales, jurídicos, de psicología y entre otras cosas también hacemos ventas de sistemas en software y demás, todo aquello que vaya relacionado con las empresas. Y precisamente por este tipo de tema de las empresas es que llegan a nosotros muchas ideas de personas como este que estamos tratando en este momento. Yo les pido tanto a la abogada como a la psicóloga que están hoy platicando con nosotros
que hagan unos últimos comentarios por esta tarde, claro, respecto de lo que estamos platicando para ir cerrando esta sesión y, por supuesto, dejarla abierta porque en algún momento podremos estar nuevamente con ustedes con otros temas que me parecen de importancia y que lo estamos haciendo con la finalidad específica de que les sea de utilidad a todos aquellos que lo logren escuchar y ver en nuestras redes sociales. Bien, Celeste, en materia de derecho, algunos comentarios adicionales que tú nos quieras hacer para que la gente que nos vaya a ver y escuchar, pues nos consulte, ¿no? Nosotros somos especialistas en estos temas contando contigo para efectos de poder ayudarlos en todo lo que sea posible. Pues más que nada un resumen de lo que se dijo anteriormente, ¿no? Que de verdad piensen a futuro, vaya, después de su muerte, qué es lo que van a dejar, como bien lo comentaba, ¿no? Si quieren dejar problemas, pues no realicen un testamento, van a ver que va a haber muchísimos problemas. Si de verdad quieren dejar todo listo, realicen un testamento que es lo más correcto y que de verdad yo creo que debería ser algo que se tiene que inculcar pues en todo el país, ¿no? Dejar tu última voluntad en un testamento. Entonces, tendría que inculcarse, sí, abrirse más a la idea de esta parte que es el testamento, esta parte que es la muerte, abrirse un poco más, pues para lidiar, digo, al final uno no está peleado con la muerte, ¿no? Y qué mejor que estar preparado, yo creo que es la palabra, que estar preparado para tu muerte, tanto mentalmente y qué mejor que jurídicamente también, ¿no? Entonces, sí, mi recomendación es acérquense a un abogado, acérquense a un notario y realicen su testamento porque de verdad que es una maravilla, la verdad, para no dejar ningún tipo de problemas con tus hijos, que esto, que el otro, no dejar ningún problema. Entonces, esa es mi recomendación. Realicen un testamento. Maestra Flor de Lis. Sí, en este testamento pues también implica, ¿no? Apropiarse, como platicábamos al principio, apropiarse de tu vida, apropiarse de tu muerte, es una experiencia, es una situación que nadie más va a poder vivir por nosotros. Entonces, así como decía yo, pues la idea de una maleta, pues preparar también una pequeña carpeta que pudiera contener todos nuestros documentos importantes que para nosotros autentifican todos nuestros bienes, qué mejor a través de un testamento, qué mejor a través de una voluntad anticipada y que pudiéramos tener ese documental sellado, resguardado con la persona que va a ser nuestro albacea y demostrar en ese sentido nuestro amor también por nuestras familias. Muy bien, pues a ambas yo les doy las gracias por haber platicado con un servidor aquí sobre este tema, que definitivamente yo no soy conocedor de él, pero ambas sí lo son y ustedes las han escuchado. Nosotros como Tutoría Psicofiscal SC tenemos nuestra página psicofiscalsc.net y estamos a su disposición. Ustedes podrán encontrar en esa página mucha más información acerca de nosotros. Nosotros radicamos en la ciudad de Oaxaca de Juárez y en definitiva, estamos a su disposición. Podemos ofrecerles muchos tipos de servicios, entre muchos otros que se trató esta tarde. Y pues yo les pido que estén atentos porque vamos a seguir teniendo más videos sobre otros temas que les puedan ser de gran utilidad a ustedes, que son el público en general que nos ve, nos escucha y que esperamos, por supuesto, su visita en días futuros. Muchas gracias a todos.